pues una línea de una serie de programas de divulgación ideológica, porque vemos que todavía hay muchas cosas que corregir dentro de la lucha nacional, del sector nacional. Habéis visto este último programa que emití hace unos días hablando de los infiltrados dentro del nacionalismo, pero es que incluso quitando a esos infiltrados dentro de las filas nacionales, pues consideramos que todavía hay mucha confusión, muchas ideas del pasado, estéticas, actitudes, que nos parece que todavía no han entendido cuál tiene que ser la lucha nacional en España en el siglo XXI, que ya no han entendido que ya no estamos en el siglo XX, que la lucha ya no va a ser, aunque también luchar contra el comunismo, ni siquiera luchar, y no me entendáis mal, por una España unida, porque una España unida sin españoles tampoco será España. Entonces esa España unida tampoco nos sirve de mucho. La lucha nacional en el siglo XXI evidentemente va a ser la que estáis viendo en pantalla, la lucha contra el reemplazo étnico que está en marcha, programado y planificado por las élites de España y de Europa. Y si la lucha nacional del siglo XXI va a ser oponernos a ese desplazamiento, a ese reemplazo étnico, obviamente hemos de tener una inmensa formación en etnopolítica. Es fundamental, importante, y también entender que esto, como ahora comentaremos, no es una cosa de nórdicos protestantes, sino que también a los españoles y a los europeos del sur en general también nos afecta. Para hablar de este tema nos acompaña nuestro amigo y compañero Joaquín Septentrionis. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Pues nada, Joaquín, lo estamos viendo en pantalla antes de empezar. Para nuestra audiencia, ¿qué es la etnopolítica? Pues vamos a ver, yo creo que la imagen que has escogido de fondo para tratar el tema de hoy es muy, digamos, muy ilustrativa, ¿no? Porque el concepto de etnopolítica realmente no es un concepto moderno, sino que nos retrotrae a la antigüedad más clásica. Es decir, es hablar de la política, pero desde un punto de vista de su sustrato. ¿Cuál es el sustrato de la política? Pues obviamente el etnos, el pueblo, ese es el significado, el pueblo, la gente que tenía en el idioma griego, y por lo tanto es a partir del pueblo desde donde se configuran una serie de estructuras sociales y de poder, a partir de las cuales van surgiendo las ciudades y posteriormente los estados. Y hay que decir también, porque eso sí que es un concepto que a veces es un tanto desconocido, que el etnos, o en su caso la nación, ya veremos que iremos tratando diferentes conceptos como son el de etnos, el de pueblo, nación, incluso patria, que si bien a priori podrían parecer distintos, en el fondo obedecen a un mismo denominador común. Pues bien, si bien existe una serie de estructuras políticas que se originan a partir de los mismos, yo entiendo que no es necesario, no es una condición sine qua non la existencia de un Estado independiente para poder hablar de un etnos o de un pueblo determinado. Por ejemplo, podríamos hablar de los armenios. Los armenios, a lo largo de la historia, hasta que se desmembró la Unión Soviética, no tuvieron un Estado propio durante muchos siglos. Es cierto que durante la Alta Edad Media sí que existió un Estado armenio como tal, pero luego después, posteriormente, fue pisoteado, fue abatido, incluso absorbido por diferentes imperios, entre ellos sobre todo los persas y después los turcos, pero ello no quiere decir que los armenios hubieran dejado de ser una nación. Es decir, que cuando eran parte tanto del Imperio Ruso como del Imperio Turco, o posteriormente cuando eran parte tanto de Turquía como de la Unión Soviética, la nación armenia seguía existiendo. Por lo tanto, la nación o el etnos en sí seguirá existiendo siempre y cuando sus componentes se mantengan íntegros. Es decir, que a través de diferentes generaciones se vaya perpetuando el pueblo originario a través del cual surge esa nación determinada. Y aquí, pues la pregunta que se estará haciendo la gente, ¿no? Ya lo he comentado un poco antes, ¿por qué esto también le interesa a España? Porque sabes que hay una línea de pensamiento dentro del sector nacional español que dice que esta forma, que la etnopolítica, por así decirlo, pues es una cosa más de anglosajones, de nórdicos, de protestantes, y que esto no es aplicable al sur de Europa, sobre todo a España, que es un país, según ellos, que bueno, que está ya súper mezclado prácticamente de serie, por así decirlo, y que esto no tiene ningún sentido aplicarlo en España. A esta gente, ¿qué les contestarías? Sí, bueno, pues que esta concepción que tienen ellos es completamente errónea, porque en este caso no puede decirse que la etnopolítica sea una importación, por así decirlo, procedente tanto de la esfera anglosajona como en su caso también de Alemania. Es algo completamente falso. La etnopolítica es consustancial a la existencia de cualquier pueblo-nación, sea este del ámbito germánico anglosajón de Europa, como sea del ámbito latino, Francia, España, Italia, o también dentro del mundo eslavo. Por lo tanto, es indiferente el hecho de que la religión pueda ser protestante, católica o, en su caso, cristiana ortodoxa. Es evidente que la etnopolítica afecta a todo tipo de pueblos. Además, como movimiento cultural, durante la segunda mitad del siglo XX, no hay que olvidar que los autores que de alguna manera puede decirse que han sido, o que no precursores, pero que sí han desarrollado de una manera bastante extensa este concepto de etnopolítica, pertenecen también al ámbito mediterráneo del sur de Europa. En el caso de Francia, pues podríamos hablar tanto de Alain de Benoit, de Guillaume Fay, de Pierre Vial, también podemos hablar de Dominique Venner, que fue un intelectual que tuvo una gran influencia, ya no solo durante el siglo XX, sino durante el primer cuarto del siglo XXI, los primeros 10 años, mejor dicho, porque no hay que olvidar que desafortunadamente se suicidó en la Catedral de Notre Dame con acto de protesta contra el régimen multirracial y multicultural que se está implantando en Francia. Y después, en el caso italiano, que es todavía un país más afín a nosotros desde un punto de vista etnocultural, pues tenemos a gente como Adriano Romualdi, que en su día escribió un magnífico libro titulado Los indoeuropeos. Después tenemos también a autores como Pino Rauti, que fue uno de sus mentores. Tenemos también actualmente a Gabriele Adinolfi y, como no, también no se puede olvidar a Julius Evola, que es el gran padre de la llamada tradición perenne. Es decir, que esto no es un concepto que nos venga ni de Inglaterra ni de Estados Unidos, simplemente que es consustancial a todos los diferentes pueblos europeos, y España no puede ser una excepción en este sentido, ya que España pues es parte de la comunidad de los pueblos europeos desde sus orígenes. Esto de que España además es el resultado de una mezcla
entre diferentes razas muy heterogéneas, pues es una mentira, como ya ha quedado demostrado, por ejemplo, en los programas que hicisteis en su día, tanto tú como Torcuato Medullio. Es decir, la genética y la biología desmienten esta falsedad simplemente con un análisis de los haplogrupos de cromosoma Y, como de ADN mitocondrial, y asimismo también cuando se analiza el ADN autosómico, ¿no? Simplemente es ridículo y es una falsedad que, por desgracia, se ha mantenido a lo largo de décadas. Además, no hay que olvidar que en la misma España, en el siglo XX, pues hubo autores de gran importancia, si bien pasaron de alguna manera a un segundo plano durante las últimas décadas del franquismo, porque ya no interesaban desde un punto de vista político, como fueron, por ejemplo, el arqueólogo burgalés Santaolalla, que hizo magníficas investigaciones acerca de la prehistoria española, y en su caso también tenemos al doctor Misael Bañuelos, que escribió un libro excelente llamado Antropología de los Españoles, donde desde un punto de vista sociobiológico analiza la realidad de España a través de los signos, ¿no? De los siglos y las diferentes generaciones. Pues nada, Joaquín, hechas estas aclaraciones, pues ya te paso la palabra, coméntanos, no sé si quieres empezar ya por el etnopolítica, en el siglo XX, lo que tú quieras. Adelante, Joaquín, hablamos de etnopolítica. Sí, correcto. En un primer momento podría ser oportuno hacer una breve mención a una figura como es la de Jürgen Habermas. Entonces, Jürgen Habermas es quizás uno de los autores marxistas alemanes que de una manera más hábil intentan introducir sus conceptos dentro del ámbito cultural occidental, ¿no? Entonces, en ese sentido, Habermas crea un concepto muy peligroso que es el de patriotismo constitucional. ¿Por qué es peligroso? Porque de alguna manera viene a convertirse en el estandarte de buena parte de la derecha europea cercana a las posiciones democristianas y supuestamente constituye un antídoto contra los nacionalismos más exaltados, ¿no? De hecho, en su día, José María Aznar utilizaba mucho ese término en el caso español para oponerlo al llamado nacionalismo, que ya explicaremos en otro momento porque tampoco es un verdadero nacionalismo, de los separatistas vascos y catalanes. Entonces, este patriotismo constitucional de Habermas se caracteriza porque, según él, la patria sería el resultado de una asociación voluntaria de personas de diferente origen que comparten una serie de valores que están reconocidos en una determinada constitución. En el caso alemán sería el de la famosa Ley Fundamental de Bonn del año 1948, que realmente no es una verdadera constitución en el sentido de recoger las esencias de los principios políticos alemanes, sino que es una suerte de carta otorgada por parte de los poderes aliados que en aquellos momentos ocupaban Alemania. Porque no hay que olvidar que el gobierno de la República Federal Alemana, desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial, ha estado en mayor o menor medida tutelado por los Estados Unidos y las demás potencias vencedoras. En el caso de la Alemania Oriental era ya más evidente, porque ahí la hegemonía de la Unión Soviética era todavía más clara. Pero la Alemania Occidental realmente no era un país soberano e independiente como tal. Por lo tanto, el concepto de patriotismo constitucional es un concepto espurio que intenta, de alguna manera, adulterar el verdadero significado de los conceptos tanto de nación como de Estado, porque evidentemente está utilizando unos referentes que nada tienen que ver con el origen de una nación. Es decir, que sobre todo se basa en la pertenencia a una determinada comunidad. Una determinada comunidad, además, que tiene un carácter orgánico y que surge de manera espontánea a través de una etnogénesis que puede durar más o menos siglos. Entonces, el patriotismo constitucional, al final, es un concepto puramente abstracto, pero que no se basa ni en realidades sociales ni en realidades biológicas. Es, como dirían los llamados progresistas, un constructo, nunca mejor dicho, ¿no? En este caso. Y de alguna manera puede decirse que este concepto de patriotismo constitucional no es sino una reformulación del concepto que ya surge tanto en la Revolución Francesa como posteriormente en la Revolución bolchevique comunista que tiene lugar en Rusia en el año 1917, acerca de la nación. Es decir, pese a lo que piensan algunos autodenominados tradicionalistas, la nación no es un concepto que inventa la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que hace es adulterar ese concepto, así como adulterar el concepto de ciudadano, en el sentido de concebirlo como una abstracción generalizada, que no está adscrita a un determinado etnos o a una determinada comunidad nacional. Pero no tiene nada que ver con el verdadero origen del término, que se remonta ya a los antiguos tiempos griegos, como posteriormente veremos. Realmente se remonta ya tanto a la Roma antigua como a la Grecia antigua. Ya no diría yo siquiera a la Grecia clásica, sino incluso a la Grecia homérica, de los tiempos en los cuales son escritas tanto la Ilíada como la Odisea. Entonces, el concepto de nación que se utiliza y que es bastardeado por la Revolución Francesa, en particular por autores como Robespierre, Danton, Marat o, por ejemplo, Hebert, es el de un ciudadano del mundo, por así decirlo, de una determinada manera, que en aquel momento resultaba ser francés. Pero al final, en lo que se basa esta revolución es en la falsa pretensión de que los seres humanos son una tabula rasa. Esto enlaza ya con el concepto que en el siglo XVII tenía John Locke del ser humano, que era un concepto también completamente erróneo, como posteriormente demostraría las ciencias como la genética o, en su caso, también la etología. Y ese ser humano, que es una tabula rasa abstracta, pues en esencia es igual, tanto en un país como en otro. Lo que ocurre es que los franceses, en especial los parisinos, porque no hay que olvidar que esta revolución tiene su núcleo en París, estarían llamados a la misión de iluminar al mundo con sus conceptos de libertad, de igualdad y de fraternidad. Y también hay que recordar, por ejemplo, esto es importante, que el concepto de autodeterminación nace en la Revolución Francesa, pero curiosamente en un sentido opuesto al que se entiende actualmente. Es decir, nace para que aquellos territorios que formaban parte de la corona de Francia, como eran Alsacia y Lorena, que eran mayoritariamente alemanes desde un punto de vista étnico, pudieran de manera voluntaria, y eso lo digo entre comillas, unirse a la República Francesa, para que así pudieran ser liberados
soldados de los opresores, terratenientes feudales alemanes que allí existían. Por lo tanto, la autodeterminación no era una excusa, no era más que una excusa para que tanto esos territorios como otros territorios del norte de Italia, como pudieron ser en su día Mantua, además, una vez que ya la Revolución Francesa cruza los Alpes, pudieran incorporarse voluntariamente, entre comillas, vuelvo a decir, a Francia. Y lo mismo pasa exactamente en la Unión Soviética. Supuestamente la Revolución Bolchevique y la Revolución de Febrero habían tenido lugar para liberar a las minorías oprimidas, entre otras, por el supuesto régimen despótico de los zares, y finalmente resultó que fue todo lo contrario. Es decir, las antiguas repúblicas, bueno, las que se convertirían posteriormente en repúblicas socialistas soviéticas, los antiguos territorios conquistados por Rusia en el Asia Central, como podían ser Kazajstán, Kirguistán, no solo siguieron permaneciendo dentro del ámbito de la esfera rusa, de esa órbita, sino que además fueron totalmente aculturizados, porque hay que reconocer que en la época de los zares, si bien la soberanía que se ejercía en esos territorios del Asia Central o del Cáucaso era nominalmente rusa, esos pueblos seguían viviendo de acuerdo a sus usos y costumbres. No se les imponían unos usos uniformizadores para que vivieran como rusos, pero esto cambia con la revolución. Precisamente la revolución lo que busca es igualar a los hombres independientemente de su origen y de sus costumbres, ¿no? Por eso esto supone una perversión del término. Por ello hay que remontarse a la antigua Grecia para saber lo que es realmente una nación. Sí, básicamente estamos hablando de que Habermas defendía el concepto liberal de nación. Y es curioso porque Habermas, si no me equivoco, era un simpatizante o venía un poco de la izquierdista escuela de Frankfurt, ¿no? Pero es este concepto liberal en el que se rechaza cualquier componente pues, etnocultural, identitario, y básicamente cualquier persona que firme el llamado contrato social, ¿no? Se sacraliza la ley, se sacraliza la Constitución, que se convierte en el símbolo nacional, por así decirlo, y cualquier ser humano de cualquier parte del mundo que llegue a ese país, firme el contrato social y se comprometa a cumplir la ley y la Constitución, pues a ese se le da la bienvenida como miembro de la nación y de la comunidad y nada, y otra cosa, y así pues se van importando en masa gente que no pertenece a esa comunidad original ancestral, y al final pues pasa lo que está pasando en España y en Europa en este momento, que esa comunidad autóctona pues se va viendo rebasada por gente foránea, y los marxistas lo que hacen es tomar también este mismo concepto liberal de nación, pero ellos lo que hacen es amputar, por así decirlo, al sector burgués, ¿no? Consideran que el sector burgués empresarial hay que amputarlo de la nación, que sobra, que no es necesario, y que la clase obrera tiene que elevarse a clase nacional y crear su propia nación proletaria, pero nuevamente son bienvenidos proletarios de cualquier parte del mundo, o sea, en Rusia, en España, en cualquier parte, cualquier proletario del mundo que se sume a esa lucha obrera y se comprometa a cumplir la Constitución proletaria, pues también es bienvenido a esa nación multiétnica y multicultural, ¿no? Básicamente sería esto, Joaquín. Sí, es exactamente, porque al final el marxismo, el comunismo, no es más que una excrecencia del liberalismo. Esto es ya un liberalismo llevado a sus extremos, pero parten precisamente de esa falacia de que el hombre es una suerte de tabula rasa, y además parten de ese concepto al que apuntas tú, que es el de contrato social, que es también una construcción completamente ideológica, porque precisamente ese contrato social se entiende que estaría suscrito por individuos de alguna manera atomizados, que ya están de alguna manera desvinculados a las sucesivas generaciones que han ido conformando la nación desde un punto de vista histórico. Y claro, en este sentido no hay que olvidar que, por ejemplo, ya los conservadores, por así decirlo, los más puros, los que se oponían más a los liberales dentro del partido Tory inglés, ya en el siglo XVIII, pues para combatir este concepto, y esto lo explica muy bien un autor inglés que tuvo bastante éxito en las últimas décadas entre la llamada nueva derecha europea, que fue Roger Scruton, pues él explica muy bien cómo estos antiliberales hablaban del concepto de trust en inglés, que significa fideicomiso, como oposición al concepto de contrato social, porque al final el fideicomiso lo que entiende es que una determinada comunidad está integrada tanto por las generaciones presentes como por las pasadas y por las futuras, y por lo tanto ninguno de esos tres términos puede ser amputado del concepto de comunidad nacional, que es precisamente lo que hacen los liberales, que hablan únicamente de las generaciones presentes. Entonces, en este sentido, los que se oponen a la concepción liberal de nación, que como digo, es básicamente una construcción del siglo XVIII, lo que hacen es resaltar el concepto de bien común. Eso que para algunos liberales derechoides es una especie de vuelta al comunismo, pues no tiene nada que ver con el comunismo, porque no hay que olvidar que tanto en la política como en la ética nicomaquea de Aristóteles, en todo momento se hace hincapié en la importancia capital que tiene este concepto de bien común para la vida política en general, e incluso también para los matrimonios que se llevan a cabo dentro de la comunidad, que no tienen como finalidad la de satisfacer los diferentes intereses y apetitos individuales, sino sobre todo el bien común, y en resumidas cuentas para todos los ámbitos de esa vida que forma parte de la polis griega como comunidad organizada. Y a este respecto, ya hemos de resaltar algo muy importante, contra lo que se dice a veces en determinados ámbitos, que esto de la homogeneidad étnica de alguna manera es un concepto protestante o del norte de Europa o subversivo. Bueno, pues nada más lejos que eso, porque precisamente en la obra ya no solo de Aristóteles, sino también la de Platón, incluso en otras obras como las de Hesíodo, vemos cómo se hace también de manera continuada un especial hincapié en el hecho de que la comunidad nacional o la polis debe ser homogénea desde un punto de vista étnico, ¿no? Por ejemplo, Hesíodo en su Teogonía, que si bien se refiere pues, a los orígenes de las estirpes de los dioses, también trata de cuestiones atinentes al gobierno de la polis o de la comunidad, porque no hay que olvidar que para los griegos la religión o el mundo de los dioses estaba
totalmente vinculado a la vida de los habitantes dentro de la polis, entre otras cosas dice que es bueno que los hijos engendrados por las madres se asemejen a los padres, es decir, que las diferentes estirpes que integran una ciudad-estado determinada se sigan pareciendo a las estirpes originarias que fundaron dicha ciudad-estado, ¿no? Es algo bastante ilustrativo. Después también nos encontramos con otra cita interesante dentro de la extensa obra de Tucídides dedicada a las guerras del Peloponeso, cuando pone el ejemplo de Alcibíades, que cuando va a tomar Sicilia, dice que la conquista será fácil porque Sicilia, a diferencia de lo que sucedía con otras ciudades-estado de Grecia, no hay que olvidar que Sicilia era una colonia griega en aquellos momentos, pues estaba formada por un pueblo muy heterogéneo, en buena manera integrado por chusma, y que por lo tanto era un pueblo débil. Esas son las palabras de Alcibíades, ¿no? Y después, al respecto de Aristóteles, antes de mencionar pues, algunas de las afirmaciones que hace las dos obras anteriormente citadas, voy a leer aquí literalmente una cita que hace Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, ¿no? En concreto en el libro que dedica al comentario de Aristóteles y su política. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino, que creo que es precisamente un excepcional referente para todos aquellos que sean católicos, dice lo siguiente: el Estado debería consistir en una única raza, ya que una raza única está unida por sus costumbres y hábitos que contribuyen a la amistad entre los ciudadanos por razón de su semejanza. Por ello, los estados que se constituyeron a través de razas diversas han sido destruidos por mor de las disensiones que han tenido entre sí a través de la diversidad de sus costumbres, ya que una parte del Estado unía sus fuerzas con el enemigo extranjero debido a su odio hacia la otra parte. Bueno, creo que sobran las palabras y es evidente que Santo Tomás de Aquino, que es uno de los padres de la Iglesia, quizás el filósofo más renombrado del cristianismo occidental, mantiene que la homogeneidad étnica trae y aporta estabilidad a la comunidad. Entonces, no entiendo bien cómo se puede decir que la etnopolítica, o en su caso el llamado nacionalismo étnico, es un mal inventado por fuerzas o por grupos ajenos a la identidad española. O sea, es el mismo Santo Tomás el que está reconociendo este extremo. Correcto.